Vamos a continuar viendo ejercicios de movimiento unidimensional, en este caso horizontal. Dos partículas móviles se desplazan en la misma dirección y sentido x positivo. La partícula A parte del reposo y es sometida a una aceleración de 15 pies sobre segundo, en tanto que la partícula B se desplaza a una velocidad constante de 25 metros sobre segundo. Calcule el tiempo y la distancia a la que una partícula alcanzará a la otra. Nuevamente, como les he dicho, aquí les recomiendo que ustedes lo traten de resolver, que le pongan pausa al video y ya después vean cómo se le dio solución para que vayan verificando cómo van aplicando lo que saben ustedes. Entonces, miren, como les había dicho, siempre se parte de una línea recta. Aquí, como son dos partículas, entonces estamos indicando dos líneas rectas y aquí vamos a empezar a trabajar. Miren, nos dice, dos partículas se desplazan en la misma dirección y sentido x positivo, es decir, van hacia la derecha y son horizontales por el hecho de ser x. La partícula A parte del reposo, entonces voy a decir que aquí se encuentra mi partícula A. Esta partícula A parte del reposo, ¿eso qué me indica? Que su velocidad inicial es igual a 0. Y es sometida a una aceleración, entonces se acelera, ¿a cuánto? A 15 pies sobre segundo. En tanto que la partícula B, entonces ahora nos vamos a la partícula B, vamos a decir que esta sea nuestra partícula B, esta que tenemos aquí, se desplaza a una velocidad constante de 25 metros sobre segundo, entonces su velocidad constante es igual a 25 metros sobre segundo. Como nos dice que la velocidad es constante, ¿qué pasa con su aceleración? Pues la aceleración no existe, porque si no hay cambio de velocidad, no hay aceleración. Calcular el tiempo y la distancia a la que una partícula alcanzará a la otra. Entonces, vean, esta parte del reposo, la partícula A, parte del reposo, pero conforme pasa el tiempo, va a ir ganando cada vez mayor velocidad porque está sometida a una aceleración. En tanto que esta otra, la partícula B, esa todo el tiempo desde que inicia está moviéndose a 25 metros sobre segundo. Entonces va a llegar un momento en el que esta, a pesar de que empieza despacio, poco a poco va a ir aumentando, hasta que llegará un punto en el que las dos lleguen a un mismo punto, de que una alcance a la otra. Seguramente la partícula A es la que tiene que alcanzar a B. ¿Por qué? Porque la partícula A parte de 0 y la partícula B ya está partiendo de 25 metros sobre segundo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular estos elementos? Bueno, empezaríamos de la siguiente manera. Vean ustedes, forzosamente, supongan ustedes que aquí empieza despacio, pero esta ya lleva cierto desplazamiento. Vamos a suponer que van 1, 2, 3, 4, 5 segundos. A X cantidad de segundos va a alcanzar una a la otra. Es lo que nos están pidiendo el tiempo. Pero también nos están pidiendo la distancia. De hecho, cuando llegue de este punto a este y en cuanto la alcance la otra, las dos van a ver. En ese momento precisamente las dos van a recorrer el mismo desplazamiento. ¿Están de acuerdo? Vean que a diferencia del ejemplo anterior, aquí sí podemos decir que el desplazamiento A es igual al desplazamiento B. Entonces vamos a partir de esa premisa de que el desplazamiento A es igual al desplazamiento B. Entonces si tenemos desplazamiento A es igual al desplazamiento B. Entonces sabemos que tenemos fórmulas para calcular desplazamientos. Por ejemplo, esta primera fórmula, vean, desplazamiento es igual al desplazamiento inicial. En este caso vean que estamos partiendo ya del eje. De ahí estamos empezando, por lo tanto su desplazamiento es 0, el desplazamiento inicial. La velocidad inicial sí la conocemos de cada una, ¿verdad? Para una es 0 y para la otra 25 metros sobre segundo. El tiempo sería una incógnita, más un medio de la aceleración. Conocemos la aceleración de las dos. Una es 0 y la otra tiene otro valor por el tiempo al cuadrado. Entonces, podemos trabajar con esta ecuación de la siguiente manera. Vean, desplazamiento A es igual al desplazamiento B. Del lado izquierdo voy a poner el desplazamiento A. ¿Cómo lo calculo? Bueno, tengo desplazamiento inicial, que ya dijimos que vale 0, entonces ni lo ponemos. La velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vean, este es el desplazamiento A y este es el desplazamiento B. Estamos simplemente sustituyendo de esta ecuación. Sabemos que del lado izquierdo todos estos elementos corresponden a A y del lado derecho los elementos corresponden a B. El tiempo no lo ponemos ni para A ni para B porque el tiempo es indistinto de estos elementos. Entonces vamos a ir sustituyendo, pero antes de sustituir nos fijamos que uno de estos elementos está en otras unidades, por lo tanto lo tenemos que pasar al sistema internacional. Entonces decimos, la aceleración es igual a 15 pies sobre segundos
aquí faltó un término, que es segundos al cuadrado, para que pueda hacer aceleración, de lo contrario no sería. 15 pies sobre segundos al cuadrado, lo vamos a pasar a metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, si tenemos aquí pies en el numerador, pongo pies en el denominador. Un pie es igual a 0.3048 metros. Entonces, lo que hacemos, simplemente vamos a multiplicar 15 por 0.3048. 15 por 0.3048. Y eso nos da como resultado 4.57. Entonces, esta aceleración es igual a 4.57 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, ahora sí ya vamos a ir sustituyendo en esta ecuación. Velocidad inicial en A. Mi velocidad inicial en A es 0. 0 por el tiempo, más un medio de la aceleración en A. Es de 15 pies sobre segundos al cuadrado, que es equivalente a 4.57 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos un medio de A por el tiempo que no lo conozco, tiempo al cuadrado, es igual, así me lo dice la fórmula, a la velocidad inicial en B. ¿Cuál es mi velocidad inicial en B? Me dice que todo el tiempo se está desplazando a una velocidad de 25 metros sobre segundo. Al no haber aceleración, eso implica que tanto la velocidad inicial como la final, como la media y la instantánea, todas son iguales. Entonces mi velocidad inicial es de 25 metros sobre segundo, multiplicado por el tiempo, que no lo conocemos, más un medio de la aceleración en B. ¿Cuál es mi aceleración en B? En B mi aceleración es 0 porque no hay cambio de velocidad, por el tiempo al cuadrado, que es mi incógnita. Si se dan cuenta, este primer término está multiplicado por 0, pues se anula. 0 por t me da 0. Este otro término, un medio por 0 por t al cuadrado, cualquier cantidad multiplicada por 0, pues se anula, ¿verdad? Entonces nada más tendríamos aquí 4.57. Entonces nos quedarían aquí 2.28. 2.28 por t al cuadrado es igual a 25t. Aquí tenemos un medio de 4.57, 2.28. Y luego 25 por t, 25t. Ya nada más lo que vamos a hacer es despejar. Vamos a despejar uno de estos valores. Por ejemplo, si lo que me interesa es saber el valor de t, ¿qué es lo que puedo hacer cuando tengo este elemento al cuadrado y después este otro? Para empezar, sabemos que es una ecuación cuadrática. Sin embargo, solamente en los casos, eso ténganlo presente, cuando no tenemos término independiente, podemos ocupar lo siguiente. En lugar de hacer nuestra ecuación cuadrática, dividimos toda mi ecuación entre t. De esta manera no la estoy alterando. Y entonces me queda 2.28 t cuadrada sobre t, se anulan y me queda t. Es igual a 25 t sobre t, se anulan. Y nada más me queda entonces t es igual a 25 entre 2.28. Y esto nos daría igual a lo siguiente. 25 entre 2.28 nos queda de 10.96. 10.96. Estamos buscando tiempo. Esto nos queda en segundos. Entonces ya vimos cuánto tardó, que es una de las incógnitas. Y luego ya nada más tendríamos que calcular la distancia. ¿Con cuál de estas dos puedo calcular ese desplazamiento? Con el que quiera. Con cualquiera de los dos me debe dar el mismo. Entonces, voy a considerarlo ahora de esta manera. Desplazamiento A. Desplazamiento A es igual al desplazamiento inicial, que vale 0, más la velocidad inicial en A por el tiempo, más un medio de la aceleración en A por el tiempo al cuadrado. Entonces, si sustituyo mis valores, desplazamiento A es igual a velocidad inicial en A, 0, por el tiempo. 0 por el tiempo que ya encontré, que es de 10.96. 10.96 más un medio de la aceleración en A. Recuerden que esto está en el sistema inglés, lo pasamos al sistema internacional. 4.57. 4.57 por t al cuadrado. Entonces, el desplazamiento en A va a ser igual a 0 por cualquier cantidad, se anula. Entonces tendríamos un medio por 4.57 por el tiempo al cuadrado. ¿Este tiempo cuánto dijimos que vale? Bueno, el tiempo es de 10.96. Tenemos 10.96 que elevamos al cuadrado. 10.96 al cuadrado. Y esto nos da un desplazamiento de 274.48. Y estos son metros. Si lo quiero hacer con el desplazamiento en B, entonces desplazamiento en B es igual a velocidad inicial en B por el tiempo más un medio de la aceleración en B por el tiempo al cuadrado.
sustituyo desplazamiento en B, es igual a velocidad inicial en B. Velocidad inicial en B es de 25 metros sobre segundo. Entonces tengo 25 metros sobre segundo por el tiempo, que es de 10.96 segundos, más un medio de la aceleración. La aceleración para B es 0 por el tiempo, que es de 10.96 segundos al cuadrado. Este término, al ser multiplicado por 0, se anula y entonces nada más tendría desplazamiento en B es igual a 25 por 10.96 y eso nos da 274 metros. Entonces, si se dan cuenta, este desplazamiento es casi igual a este otro. Por lo tanto, podemos decir que la partícula A alcanza la partícula B o viceversa, la partícula B alcanza la partícula A. Como lo habíamos dicho, por simple inspección sabemos que la A es la que va a alcanzar a B porque es la que parte de 0. Aquí tenemos una pequeña discrepancia, simplemente esta sucedió por las aproximaciones, pero todas las operaciones son correctas. Bueno, nos vemos en el siguiente ejercicio.